Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros una cerradura muy bonita. Es una cerradura francesa, marca Fontaine. No sé si lo he pronunciado bien. Pido disculpas si no es así. Fabricado en París, aquí lo podéis ver. Es una cerradura de tubular de 5 pompas. Se denominan de pompas. Vamos a alumbrar el interior. Ahí veis un perno en el fondo que es el embrague. Hay que presionarlo con la llave para que engrane el rotor y la leva, y 5 pompas que son unos pernos. Vamos a ver si puedo moverlos. Ahí lo tenéis, cargados a muelle. Lo echo para abajo y me lo devuelve el muelle. Es un sistema muy similar a un cilindro Sidese que ganzué recientemente. Hay diferencias entre ellos. Hay una diferencia fundamental, aparte de la calidad de fabricación y de los materiales, que en este son mejores. La principal diferencia es que en este las pompas tienen puertas falsas, entonces es mucho más difícil de ganzuar. Desgraciadamente este cilindro no es mío, es un cilindro muy difícil de encontrar, prácticamente imposible aquí en España. Yo creo que tampoco es fácil de encontrar en Francia. Y no voy a poder desmontarlo para que veamos el interior. Es una verdadera pena, me da mucha rabia, pero al no ser mío y he intentado desmontarlo, he estado intentándolo, pero esta carcasa que tiene de acero inoxidable es muy gruesa, muy rígida y acabaría deformándola y deteriorando la cerradura gravemente. Al no ser mía, no voy a arriesgarme a estropear la cerradura. Es una cerradura que no podría sustituir a su dueño, y es algo que no me gusta hacer. Perdón. Lo que he hecho ha sido traer el Sidese, porque sí que quiero explicar cómo es el sistema. Yo creo que son sistemas prácticamente idénticos, para que podáis apreciar qué es lo que sucede durante el ganzuado. Este es el Sidese, es un cilindro muy similar. Si vemos un Sidese moderno, vemos que son prácticamente iguales, idénticos. Las diferencias son mínimas. Este lo ganzué recientemente, lo tenía ya desmontado, es por eso que lo estoy utilizando. He sacado un perno. En los dos sistemas hay un solo perno, no hay contraperno y un muelle debajo del perno. Estos pernos tienen una ranura y el rotor tiene un anillo dentado como este de aquí. Voy a hacer zoom para que podáis verlo con claridad. Esto sería un perno, la llave empujaría el perno desde aquí, sube y baja. En posición de reposo, el perno se encuentra en una de estas ranuras del anillo, puede subir y bajar libremente. Y cuando intentamos girar, el perno tiene que estar con su ranura alineada para que puedan circular los dientes del anillo a través de ella. Vamos a ver, ahí está, podrían pasar los dientes a través de la puerta. Este otro cilindro, el Fontaine, además de tener esta puerta verdadera, tiene puertas falsas más pequeñas que permiten un ligero avance del rotor, pero que no permiten el giro. Esto hace que sea mucho más difícil de ganzuar. Si os fijáis, esta puerta verdadera es muy amplia, tiene mucho margen, y eso es lo que nos va a permitir distinguir las puertas falsas de las puertas verdaderas. Cuando estamos en una puerta verdadera, el perno, si lo empujamos, tiene
una capacidad de movimiento. Aquí lo vemos. Las puertas falsas son menos profundas y también son menos altas, de tal manera que cuando caemos en una puerta falsa, vamos a ver si cojo el anillo, aquí está, estaríamos en una posición de este tipo y no tenemos capacidad de movimiento. Eso nos dice que es una puerta falsa y tenemos que salir y buscar otra dentro del perno. El problema es que con las puertas falsas también se da un ligero avance del rotor y para salir de ellas hay que retroceder el rotor y se pierde parte de lo ganado, de lo colocado hasta ahora. Los sistemas serían muy similares. Os muestro este SIDESE para que sepáis un poco qué es lo que está sucediendo, pero este es de mayor calidad, es más difícil de ganzuar y por desgracia no voy a poder desmontarlo para ver cómo son esos pernos, que yo tengo mucha curiosidad. Si en algún momento consigo uno de mi propiedad, pues estaré encantado de destriparlo aunque lo estropee. Bueno, vamos a intentar ganzuar este y intentaré que podáis ver cómo caemos en puertas falsas y cómo salimos de ellas. Voy a utilizar este tensor. Para el SIDESE utilicé un tensor que presionaba el embrague, pero en este caso voy a utilizar un tensor más sencillo para que veáis que hay que presionar el embrague. Actuaría prácticamente como un perno más, como una pompa más, para conseguir los giros del rotor y la apertura. Bien, lo colocamos así. Funciona muy bien, no hace falta más. Es un tensor, como veis, muy sencillo, una varilla de radio de bicicleta doblada y funciona francamente bien y es muy cómodo, más cómodo que el que utilicé con el SIDESE. Y voy a utilizar una ganzúa china, un gancho abierto, simplemente porque cabe en el boca llave y me permite tocar las pompas. Podéis utilizar cualquier cosa. Hacemos zoom. Disculpad la tos, pero aún no me he quitado la gripe de encima. Hacemos tensión media, leve en muchos casos, no es necesario hacer demasiada tensión y vamos tocando las pompas a ver qué es lo que nos dicen. Primera nada, segunda pide, ahí está, habéis oído un clic y un ligero avance del rotor. Si la tocamos vemos que hay una ligera capacidad de movimiento. Podríamos pensar que es una puerta verdadera, todo nos dice que es una puerta verdadera, pero al avanzar la apertura vamos a ver que no, que es una puerta falsa. Al tocar los demás va a sentarse y veremos que es una puerta falsa y debemos seguir avanzando con ese perno. Ese es otro de los problemas con esta cerradura, que inicialmente un perno puede comportarse como una puerta verdadera, pero luego vemos que es falsa y hay que volver a ganzuarlo. La primera apertura en esta cerradura me costó muchísimo. Ahí el quinto ha dado un clic, primero de nuevo, un clic y un gran avance. Este se mueve, esa es una puerta verdadera. Al tocar el segundo veo que ya no tiene capacidad de movimiento, era una puerta falsa. Seguimos empujándolo, vuelve hacia atrás el rotor, perdemos parte de lo colocado. Volvemos al primero, ahí está, volvemos a tocar el primero, es una puerta verdadera, da un avance. Segundo, vuelve a estar rígido. Habíamos caído en otra puerta falsa. Yo estoy convencido de que algunos pernos de esta cerradura tienen más de una puerta falsa. Primero colocado, segundo aparentemente colocado, tercero nada, cuarto nada, quinto un clic, es una puerta verdadera y un avance. Primero colocado, segundo colocado, tercero nada, cuarto un clic, quinto. Vamos a tocar el embrague, ahí está. Al tocar el embrague da un avance. Primero colocado, segundo colocado, tercero nada,
cuarto un clic, quinto nada, vuelvo a tocar el embrague y da otro avance. Funciona como una pompa más, que hay que vigilar y tocar regularmente. Ahora el tercero pide, ahí caemos en una puerta falsa. 2, 3, ahí sí es una puerta verdadera. Cuarto nada, quinto nada, primero nada. Primero está colocado. Vamos a tocar el embrague, ahí está el tocar el embrague. Avanza. Hay veces que se queda como ahora atascado, hay que volver ligeramente hacia atrás. Volver a tocar el embrague y ahí sí avanza. Hemos avanzado una posición. Volvemos a hacer tensión. Primero nada. Segundo un clic. De nuevo veremos que es una puerta falsa, pero aparece como verdadera. Quinto un clic. Primero nada. Segundo pide. Vamos a ver. La postura, como siempre, es muy incómoda en este tipo de cerraduras. Vamos a ver si puedo avanzar. Sobre todo es incómoda porque estoy intentando no tapar. Ahí está el quinto. Tapar la cámara. Tercero pide. Ahí está. Hemos pasado las puertas falsas. Voy a tocar el embrague. No da señal. Quinto. Cuarto nada. Tercero colocado. Segundo colocado. Primero pide. Ahí. El embrague nada. Quinto colocado. Cuarto. Daría otro giro. Vamos a ver. Primero un clic, segundo nada, tercero pide, ahí cae, creo que en una puerta falsa, cuarto un clic, quinto nada, voy a tocar el embrague, nada, segundo, tercero estaba en una puerta falsa, ahora lo hemos llevado a la verdadera, aparentemente. Vamos a darle al embrague. Primero nada, segundo, tercero colocado. He pasado el cuarto. Voy a retroceder. Ahí recupero el cuarto. Vamos a ver. Hay veces que se atasca y una puerta falsa consigue bloquearlo todo. Tercero cae en la puerta verdadera. Cuarto y quinto nada. Segundo pide. Lo llevamos hasta la puerta verdadera. Tercero colocado. Cuarto colocado. Quinto un clic. Primero nada. Vamos a tocar el embrague. Primero colocado. Segundo colocado. Tercero colocado. Cuarto aparentemente. Quinto, ahí al tocar el quinto da giro. Seguimos, ya tenemos la mitad. Primero un clic. Segundo lo llevamos hasta la puerta verdadera saltando dos falsas. Quinto un clic. Primero pide un clic. Segundo un clic. Tercero nada. Como veis, sigue repitiendo el mismo patrón. Una vez de que se conoce, la apertura es mucho más ágil, pero hasta saber dónde tiene cada perno las puertas falsas y cómo se comporta es francamente difícil. El primer movimiento de apertura controlada es difícil. Vamos con el tercero. Ahí lo hemos llevado a su sitio. Cuarto colocado, quinto, primero colocado. Tercero de nuevo. Damos otra vuelta.
quinto, un clic, cuarto y tercero nada, segundo, perdón, un clic. Vamos a ver, parece que pide el tercero. La posición ahora para hacer tensión es muy incómoda. El segundo pide. Ahí está, no estaba presionándolo bien. Tercero pide. Ahí está, hace un clic. Cuarto colocado, quinto colocado. Primero pide. Un clic. Segundo colocado, tercero colocado. Cuarto, al tocar el cuarto, ya solo os queda un movimiento. La apertura es tediosa, pero ya que no lo voy a poder desmontar, por lo menos ofrecer una apertura, una vuelta completa. Vamos a ver. Segundo. Creo que he pasado. Sí, había pasado el primer perno. Primero un clic. Segundo nada. Perdón, quinto y cuarto un clic. Tercero hace un clic. Cuarto nada. Primero ya no sé ni en qué perno estoy. Quinto, cuarto un clic. Tercero pide. Ahí está. Hace un clic y lo llevamos a la puerta verdadera. Segundo pide. Lo llevamos a su sitio. Tercer y segundo colocados. Quinto. Y habríamos dado la vuelta completa. Ahí lo tenéis. Vamos a ver si podemos alumbrar. Ahora no quiere funcionar. Ahora sí. Ahí lo tenéis, las pompas y el embrague. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este interesantísimo cilindro de fabricación francesa, Fontaine, 5 pompas, puertas falsas, muy divertido, un verdadero reto en el primer giro, cuesta muchísimo hasta que diferencias puertas verdaderas y falsas. Espero que os haya gustado, que os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.